Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, titulada Diseño de arquitecturas resistentes en la nube, a cargo de José Yapur, quien es arquitecto de soluciones en Microsoft. Los dejo con él y esperamos los últimos minutos de la sesión para sus preguntas y consultas. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por su tiempo y por estar conectados. Yo soy José Yapur, soy Cloud Solution Architect en Microsoft. Hoy día les voy a hablar, déjenme primero compartir mi pantalla, pero hoy día les voy a hablar de un tema muy importante. Muchas veces hablamos de cloud y hablamos en general de muchos servicios de nube, pero no nos detenemos a pensar un poco en cómo deberíamos diseñar arquitecturas que soporten la carga de nuestros usuarios, que puedan resistir ante situaciones de caos, de crisis, que puedan resistir a una caída de toda una región o de todo un data center, ¿no? Y yo voy a enfocarlo mucho dentro de mi rol de Microsoft en Azure, pero estos mismos aprendizajes y conceptos en realidad se aplican a cualquier cloud provider. Como dijo Waldy, si tienen alguna duda, levantan la mano con el icono de levantar la mano de Teams y lo podemos ver al final de la sesión sin ningún problema. Y si tienen alguna duda sobre lo que voy conversando, también lo pueden escribir en el chat. Entonces, para comenzar, algunos objetivos de la sesión de hoy día. Lo primero es vamos a aprender a diseñar no aplicaciones, sino infraestructura altamente disponible en nube. Ese es un typo mío. Y vamos a entender cuáles son las mejores prácticas, pero también las malas prácticas al momento de diseñar. Les voy a contar un poquito sobre alguna experiencia reciente que tuve particularmente en un proyecto de gran escala y cómo lo pudimos resolver. Y vamos a ir viendo también dentro de Azure algunos de los servicios y cómo están catalogados a nivel de disponibilidad. Entonces, lo primero es que muchas de las cosas que vamos a hablar ahora están orientadas al mundo de infraestructura como servicio. ¿Ok? No de plataforma como servicio, no de containers como servicio, sino infraestructura como servicio. ¿Ok? ¿Y qué cosa es infraestructura como servicio? Si realmente no están familiarizados con el mundo de cloud, a mí me gusta particularmente este diagrama, que se llama PISA as a Service. Creo que es la forma más fácil de mostrar todos los diferentes tipos de servicio que tienen los cloud providers. Entonces vamos a comenzar primero con el famoso on-premises, legacy o tradicional, que vendría a ser como si vas a hacer una pizza, pero en tu casa, ¿no? Tú mismo te encargas de la electricidad o el gas y del horno, del fuego, de la pizza, de la cerveza, de los amigos y de la conversación, ¿no? Incluso tú tienes que llamarlos. Eso es lo equivalente a hacer on-premises, ¿no? Tú te encargas de absolutamente todo. Y luego cuando hablamos de infraestructura como servicio y ya comenzamos a entrar en la definición de as a service, hablamos de, por ejemplo, una cocina comunal. En Lima particularmente hay una que se llama Communal Kitchen, que es un lugar donde tú puedes ir sin tener una cocina en casa y cocinar tus platos y compartir ahí con tus amigos. Obviamente el restaurante o la cocina solo te provee el horno y los implementos y el gas, pero el nivel de fuego, la masa, la cerveza, llamar a los amigos y la conversación, tú te encargas, ¿no? Entonces es un modelo de infraestructura como servicio. Entonces hay un nivel de responsabilidad muy alto que tú tienes al momento de hablar de infraestructura como servicio, porque yo solamente me voy a encargar, y acá a la derecha en la pantalla pueden ver las equivalencias de qué me estoy refiriendo. Tú solamente te vas a encargar del sistema operativo, del runtime, de la escalabilidad, de las funciones, de la configuración, del código, de la data, de todo. Nosotros, como infraestructura, como servicio, solo nos vamos a encargar del hardware y de la virtualización. Todo lo que esté encima de eso es tu responsabilidad. Y por eso es importante diseñar soluciones que puedan ser resistentes, resilientes, para poder soportar estas cargas. Luego nos vamos a ir al siguiente modelo, que es Container as a Service, ¿no? Y el Container as a Service es como decir, imagínate que yo te voy a proveer ya no solo la cocina y me voy a encargar de la temperatura y del gas, sino que ahora lo que yo hago es, me encargo
solamente de la pizza, la cerveza, los amigos y la conversación. O sea, solamente del runtime, que vendría a ser, por ejemplo, a nivel de application server, el scaling de cómo va a escalar cada uno de los servicios de esta aplicación y la infraestructura que lo va a soportar, el function que está orientado al coding, ¿no? Y la configuración y la data que están arriba. Luego nos vamos a ir al modelo de plataforma como servicio, donde ya solamente me voy a encargar yo de la cerveza, de los amigos y de la conversación, porque el restaurante se encarga de todo. Y este vendría a ser un modelo de ir a un restaurante y pedir para llevar, ¿no? Voy a un restaurante, pido la pizza y lo pido para llevar. Entonces, lo que va a pasar es de que yo solamente me encargo de la casa, de la cerveza y de los amigos, ¿no? Pero luego, si me voy a un restaurante y voy a hablar ya de function as a server, as a service, perdón, y ya estamos hablando ahí de serverless, entonces lo que va a pasar es de que yo solamente me encargo de los amigos y de la conversación, y eso es porque yo no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no? Solamente recibirlos y limpiar. Y finalmente el software as a service es hablar de una fiesta, ¿no? Que yo soy invitado. Ya no me encargo de absolutamente nada, solamente de la conversación, ¿no? Entonces recordemos este modelo de piezas a service para poder entender los distintos modelos de servicio de nube y ver dónde nos estamos situando en las matrices de responsabilidad. ¿Ok? Matrices de responsabilidad operativa se llaman específicamente y son muy importantes entenderlas porque cuando vayamos a requerir un tipo de certificación en nuestra infraestructura, en nuestra aplicación, los auditores nos van a pedir esta matriz de responsabilidad, obviamente no con pizzas, pero sí con los cuadros de la derecha. Entonces, nuevamente nos vamos a centrar hoy día en servicios que están más orientados al lado de infraestructura como servicio. Entonces, vamos a hablar dentro de estos modelos de disponibilidad, ¿qué cosa es resistencia? ¿No? Porque hemos hablado de crear arquitecturas resistentes para la nube. Cuando hablamos de resistencia, lo que vamos a hacer es vamos a hablar de tres tipos de resistencia que yo voy a definir según el nivel de criticidad de mi aplicación. ¿Ok? Entonces, puedo tener un nivel de criticidad bajo en mi aplicación o un nivel de criticidad alto o una tolerancia de errores alta y una tolerancia de errores baja dentro de mi aplicación. A medida que tengo una criticidad más alta y una tolerancia de errores más baja, mis RPO y mis RTO van a ser iguales a cero. Sin embargo, mis costos y la complejidad de lograrlo van a ser más altos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres niveles que yo debo ver cuando hablo de resistencia? El primero y el más bajo y el más básico es con un RTO en el que voy a hablar de un tiempo muy mayor a cero, ¿ok? O sea, muy mayor a cero. Y estamos hablando de que puede ser, por ejemplo, minutos o que puede ser, en muchos casos, horas, ¿no? Y y hay que diferenciar, no lo he puesto acá, pero sí se los quiero mencionar, hay dos conceptos, RPO y RTO. Si no están familiarizados con el concepto, el RPO es el punto de recuperación. O sea, imagínense que tienen una base de datos y le sacan backup cada 5 horas. Eso significa que su RPO, o sea, el Recovery Point Objective, va a ser de 5 horas. Y el RTO es el Recovery Time Objective, que es básicamente una vez que tengo ya el backup, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en levantar los servicios? ¿No? Entonces, en el caso de backup, nuevamente, el tiempo de levantamiento de los servicios va a ser muy mayor a cero. O sea, podríamos estar hablando de horas, ¿no? Sin embargo, nos vamos a ir también al segundo modelo de resistencia, donde vamos a hablar de activo pasivo, ¿no? Y en activo pasivo vamos a hablar de que, por ejemplo, tenemos dos instancias de una misma aplicación, de una misma infraestructura, de la forma en la que una siempre está funcionando y otra está esperando a funcionar cuando hay algún problema en la infraestructura activa. Entonces, apenas la infraestructura activa falla o la aplicación activa falla, automáticamente la pasiva entra en su lugar para poder trabajar. Esto es cuando vamos a tener un RTO mayor a cero, pero cercano a cero también, ¿ok? O sea, cuando hablamos de un activo pasivo, ya no hablamos de horas, sino que estamos hablando de minutos, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de el activo activo, que es para las aplicaciones más críticas. Y eso es cuando tenemos infraestructura replicada que está funcionando al mismo tiempo en múltiples data centers, en múltiples servidores, en múltiples regiones, en múltiples nubes, en múltiples lo que fuera, ¿ok? Y ahí sí no tenemos tolerancia al error. Son mission critical applications y no tenemos tolerancia al error, entonces vamos a hablar de un RTO igual a cero. ¿Cuándo deberíamos usar uno u otro? Bueno, el backup
lo vamos a ver mucho para temas de, oye, un usuario, por ejemplo, eliminó de forma no intencional o intencional data de un file server o de una base de datos, ha habido corrupción de datos o por temas regulatorios, ¿no? Por ejemplo, en instituciones financieras le solicitan en algunos casos hasta 10 años de retención de la información. Entonces, obviamente yo no voy a poner eso en activo-activo, activo-pasivo. Si yo necesito retener data, voy a usar un modelo de backup, ¿no? Luego, cuando hablar de activo-pasivo, vamos a hablar de fallas que yo no planifiqué, ¿ok? O sea, que en algún momento puede pasar una falla y tengo que tener un plan de recuperación, ¿no? Y ese plan de recuperación son cómo voy a actuar para recuperarme de una falla no planificada. Luego también pasa porque no quiero hacer una rearquitectura en alta disponibilidad de la aplicación, porque resulta que lo que estoy haciendo o estoy trabajando, estoy diseñando, no ha sido diseñado para activo-activo, porque no todo funciona en activo-activo, ¿no? Entonces, como no quiero rearquitecturar todo, voy a utilizar activo-pasivo. O tal vez no quiero el costo de HA, pero sí quiero tener un nivel de resiliencia, ¿no? Y lo voy a utilizar también, como dice, para fallas de larga escala, ¿no? Si falla todo, absolutamente todo, o falla de forma en la que no puedo levantarme, entonces tengo una segunda región o una segunda infraestructura o una segunda réplica de respaldo, ¿no? De eso un poco se trata el activo pasivo. Y finalmente el activo activo, como ya les había dicho, va a estar muy basado en Mission Critical Apps, aplicaciones críticas que no pueden tolerar fallos y que si tienen fallos van a ser fallos localizados que van a poder ser reemplazados en ese instante en caliente por el segundo entorno activo. Ahora, ¿cómo es que las empresas, cómo es que las organizaciones o los proyectos o las soluciones de software en general manejan el tema de activo-activo? Lo pueden hacer de muchas formas, ¿ok? Una de las formas es básicamente probar uno que se llama component testing, que es básicamente desactivar ciertos componentes para emular una falla y ver si es que la aplicación reacciona de forma automática a ese cambio para que no haya ninguna caída. Se hace también un apagón general de una región completa o de un workload o de una serie de servidores completos para ver si sigue funcionando la aplicación. Y finalmente, y el que hoy día se está utilizando muchísimo, es el llamado patrón de pruebas de caos, ¿ok? Y cuando hablamos de chaos engineering, o sea, ingeniería de caos, ¿qué cosa es lo que hacemos? Hablamos de servicios que están constantemente, como parte de patrones de diseño de mi aplicación, que están constantemente haciendo que los componentes fallen entre ellos para forzar las pruebas de activo a activo en real time. Entonces todo el tiempo está fallando todo, solo que tú no te das cuenta. ¿Por qué hago esto? Para no hacer lo que las tradicionales compañías hacen hoy en día. ¿Qué es lo que hacen las tradicionales compañías? Planifican una vez al año las pruebas de contingencia. Entonces, en esas pruebas de contingencia, que by the way también son regulatorias, lo que hacen es prueban su plan de contingencia a ver si funciona. Y después de un año recién me doy cuenta si funcionó o no funcionó. En cambio, en el modelo de caos, estoy constantemente enfrentándome al caos y a la incertidumbre. Constantemente estoy fallando, de tal forma que mi aplicación ha sido diseñada para fallar todo el tiempo, pero de forma que no afecte el proceso y no afecte la experiencia usuaria. ¿Qué tipo de aplicaciones utilizan esto? Netflix, ¿no? Netflix, por ejemplo, utiliza Chaos Engineering para forzar la desactivación de ciertos componentes de su infraestructura e ir recuperándose en otros sin que tú te des cuenta. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Una de las que a mí particularmente más me gusta es Chaos Monkey, el mono del caos, que se puede utilizar en múltiples cloud providers, en AWS, en Azure, en GCP, y está constantemente, y por eso hablan de un mono del caos, desenchufando los cables, ¿no?, de los servicios que están atrás para ver si realmente tu aplicación responde a esos cambios. ¿Ok? Un punto importante también de la experiencia es que no solamente se trata de diseñar infraestructura resistente, sino también aplicaciones resistentes, ¿ok? Porque si las aplicaciones no están preparadas para esos cambios, también van a fallar. Entonces, nuevamente, a medida que nos vamos a un RTO igual a 0, vamos a conseguir una mayor complejidad, como les estoy comentando. Ahora, ¿qué representa los niveles de disponibilidad de una aplicación y de una arquitectura en general? Bueno, usualmente los cloud providers lo que hacen es, te ofrecen un nivel de servicio por cada componente de nube que tú utilices, ¿ok?
Entonces, cada componente de nube que tú utilizas va a tener un nivel de servicio garantizado contractualmente por el proveedor. Cada proveedor tiene sus propias reglas de juego, pero en principio todos trabajan alrededor del 99 punto algo, ¿ok? Entonces, digamos que si te ofrecen un nivel de disponibilidad de 90%, tú estás asumiendo un riesgo, ¿ok? Porque esto es para mapear los riesgos, ¿no? Estás asumiendo un riesgo de que tu aplicación podría estar caída 36.5 días por año, ¿no? O 2.4 horas por día, ¿no? Este es el menor costo. Si nos vamos al doble 9, vamos a ir decreciendo hasta que llegamos a estas tres condiciones, ¿ok? Que quiero yo recalcar porque son las que particularmente Azure ofrece, ¿no? Las de 8.76 horas al año o 1.44 minutos por día es la línea base de disponibilidad que cualquier solución va a tener por más que esté bien o mal arquitecturada. O sea, cualquier cosa, bien o mal que hagas, va a tener este nivel de servicio, mínimo, ¿no? 99.9. Sin embargo, si hago y desarrollo una buena arquitectura, como las que vamos a ver ahora, vamos a poder llegar a estos niveles de servicio, incluso el de abajo, ¿no? Donde voy a tener 99.95, o sea, máximo 43 segundos al día, o 99.99, que son máximo 8 segundos por día, ¿no? O 52 minutos por año. Y en el final de los casos, que también vamos a ver cómo llegar a eso, 5 o 9, ¿no? Que son milisegundos por día o 5 minutos al año, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hemos trabajado soluciones para reemplazar el legacy, ¿no? Y soluciones core, por ejemplo, como mainframe, hemos apuntado siempre a estos 5 o 9, ¿no? Que es lo mínimo requerido para poder funcionar en workloads de alta criticidad para el negocio, ¿no? Porque imaginemos, por ejemplo, estos 864 milisegundos en verdad representan una transacción que en un segundo específicamente no se pudo procesar. Y es en realidad una transacción monetaria. Así que no es que sea algo tan tranqui, ¿no? Es una transacción monetaria que estoy perdiendo. Entonces, teniendo en cuenta estos números, vamos a ver cuáles son los criterios para diseñar para la nube, ¿ok? Lo primero es, en el on-premises hablamos de tener, ya sabemos qué es el on-premises, hablamos de tener pocos puntos de fallo, porque pocos puntos de fallo implica tener también pocas posibilidades de fallar. Sin embargo, en nube no. En nube asumimos que todo va a fallar, que todo va a caerse, que nada va a funcionar, ¿ok? Ese es el primer assumption de un arquitecto de nube. Entonces, yo diseño para tener múltiples puntos de fallo. ¿Por qué múltiples y no un solo punto de fallo, como los diseños de on-premises? Los diseño de esa forma porque si es que un pequeño punto de toda mi arquitectura falla, yo lo reemplazo por uno nuevo y sigo operando. Sin embargo, si un solo punto de la arquitectura falla, falló todo, ¿no? Y ya no tengo forma de recuperarme de manera sencilla. Entonces, nuevamente, nunca un solo punto de fallo, múltiples puntos de fallo. Por eso, en la nube, por ejemplo, en Azure particularmente, cuando yo creo una máquina virtual, no es solo una máquina virtual, estoy hablando de cómputo separado de tarjeta de red, que está separada, ojo, en infraestructura separada, separado de storage en infraestructura separada, separada de Virtual Network en infraestructura separada, separada de IP en infraestructura separada, separado de balanceador. O sea, son 6 componentes que conforman una máquina virtual. Si falla uno, lo reemplazo y sigo trabajando, ¿no? Pero si fuera máquina virtual, falla la máquina y fui, ¿no? No tengo forma de recuperarme. Entonces, el único punto de fallo nuevamente no es algo que deba considerar en un diseño de nube. Segundo, construyo siempre para escalar, ¿no? Y tengo siempre la disyuntiva en realidad de, oye, mi aplicación es chiquita, ¿no? Es una aplicación pequeñita y no necesita escalar. Sin embargo, una aplicación pequeñita puede convertirse en una aplicación grande. Un ejemplo de esto fue Twitter. Twitter fue un proyecto de investigación que terminó siendo tan popular que llegó a crecer y no había sido construido ni diseñado para escalar. Y todos, bueno, los que somos más viejos, conocemos cuando Twitter recién salió y nos paraba tirando la famosa ballena de Twitter que decía que no estaba disponible, ¿no? Y eso era porque no había sido diseñada para poder escalar. Entonces, siempre tenemos que construir soluciones, por más pequeñas que sean, que puedan ser pensadas en que esto crece en el futuro, ¿no? Luego, siempre vamos a hablar de automatización. Si queremos tener un verdadero plan de resistencia en la nube, debo tener un plan de recuperación que no sea humanos interactuando con máquinas,
sino que sean scripts que apenas detectan el problema, trabajan en solucionarlo porque ya se han determinado y ya se han relevado los típicos problemas de mi infraestructura. ¿No? O al mismo tiempo, si ya sé que falló por completo, ese script me va a ayudar a aprovisionar absolutamente todo de cero en una nueva región, en un nuevo data center, ¿no? Entonces, el tema de la automatización es muy importante. El tema de la comprobación también es importante, porque cuando hablamos de comprobación, vamos a hablar de que siempre debo saber cuál es el estado de los componentes que tengo desplegados. Entonces, una estrategia de monitoreo es clave en una arquitectura resistente, ¿no? Si no sé qué está pasando, no sé si está fallando, ¿ok? Y me voy a enterar por los usuarios, y eso es lo peor que me puede pasar. Y por último, para crear una arquitectura resistente, habíamos dicho que tenemos que construir para escalar, ¿cierto? Pero cuando hablamos de escalar, no hablamos de aumentar número de cores y memoria o disco. Hablamos de aumentar horizontalmente, ¿ok? Hablamos de aumentar la cantidad de instancias o de workers que están sirviendo esa aplicación. ¿Por qué hablamos de eso? Porque cuando aumento cores y cuando aumento memoria, voy a tener que apagar el servidor y volverlo a prender o ocasionar un reinicio y eso genera una indisponibilidad. Entonces siempre cuando hablo de escalamiento en arquitecturas resistentes voy a hablar de escalamiento horizontal, ¿ok? Bueno, pero en realidad la nube no se supone que ha sido diseñada para fallar nunca. ¿Qué es lo que puede salir mal? Puede salir mal cómputo, puede salir mal redes, puede salir mal almacenamiento, en realidad puede salir mal todo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos en un track y vamos a ver cuáles son las estrategias que podemos aplicar. Entonces, comencemos primero por cómputo. Lo primero es entender cuáles son las capacidades que mi cloud provider me ofrece para poder recuperarme ante un desastre regional, de una zona, de una infraestructura específica en un data center. ¿Ok? Entonces, en el caso de Azure, por ejemplo, nosotros tenemos 56 regiones distribuidas en todo el mundo. ¿Qué cosa representa una región? Una región representa 6 o más data centers y cada data center representa 100.000 servidores. Entonces, estamos hablando de al menos 600.000 servidores por cada región. Saquen su cuenta, multiplíquenlo por 56 y se darán cuenta la escala masiva que tiene la nube, ¿no? O en general Azure. Entonces, por eso es que se habla, cuando hablan de Azure o de Google o de Amazon, se habla de proveedores de nube de hiperescala, ¿no? Porque hay muchos proveedores de nube en el mercado o que tienen el tag de nube, ¿no? Comercialmente, pero al final terminan siendo data centers bajo un modelo de hosting que se vende como nube porque son administrados. Entonces, la posibilidad o el modelo de nube habla de tres factores importantes. Elasticidad es el primero, ¿no? Elasticidad de poder crecer o decrecer a demanda sin tener que pedirle permiso a nadie ni tener que avisar con anticipación. Yo lo hago a demanda cuando quiero, ¿no? De crecer y decrecer y el cómputo debe estar disponible. Lo segundo que debo tener es capacidad de escala, que ya no es elasticidad. Elasticidad es poder crecer y decrecer, ¿no? Sin tener y estar atado a un contrato, a un aviso, etc. Y la capacidad de escala, ya no estoy hablando de tener el cómputo disponible, sino tener la posibilidad de crecer en más de una región, ¿no? De forma sencilla y rápida, ¿no? Y por último, el tercero es economía, ¿no? Y en economía vamos a hablar de que voy a pagar únicamente por lo que uso. Y ya en nube, al menos en los tres hyperscale cloud providers, ya no se habla de facturación anual o mensual, se habla de facturación por segundo. Entonces, ¿cuántos segundos de esa máquina virtual utilizaste? ¿No? ¿Cuántos segundos de ese recurso utilizaste? Entonces, eso es otra de las características de un hyperscale cloud provider. Entonces, 56 regiones con 600.000 servidores cada región. ¿Y cómo están esos niveles de reliability dentro de Azure? Lo primero es, si vamos a tener una sola máquina virtual, esa sola máquina virtual va a proveerme un 99.9% de SLA mensual, ¿ok? Eso significa que si vamos a nuestro cuadro anterior, le estoy dando permiso a esta arquitectura a poder estar fuera de servicio hasta 8 o casi 9 horas al año, ¿no? Entonces, teniendo una sola máquina virtual, tengo cierto nivel de resistencia, ¿no? Requerido para poder trabajar una solución altamente disponible, pero con baja criticidad. Sin embargo, si queremos tener un nivel de redundancia, de resiliencia, ¿no? De resistencia
en la arquitectura, voy a tener que trabajar en un modelo que me garantice resistencia al menos dentro de un mismo data center. Y esto se llama Availability Set, ¿no? Y un Availability Set es tener dos o más máquinas virtuales en racks diferentes de un mismo data center. ¿Ok? Y eso me va a dar alrededor de 99.95% de SLA. Luego nos vamos a ir a otro nivel dentro de la misma región, pero ya no dentro de un data center, sino alrededor de múltiples data centers de una misma región. Y eso se llama zonas de disponibilidad o availability zones. Y estas zonas de disponibilidad lo que dice es, oye, voy a tener máquinas virtuales o infraestructura distribuida en múltiples data centers de una misma región, que cada uno de ellos tienen proveedores de refrigeración, de redes y de electricidad independientes. Entonces, si fallara en un grupo de data centers llamado zona, igual tengo una o más zonas disponibles para poder atender la demanda. Y esto ya me brinda 99.99% de disponibilidad, pero si quiero alcanzar los más de 5 o 9 de disponibilidad, entonces voy a hablar ahora sí de redundancia geográfica, ¿no? Redundancia geográfica entre más de una región, ¿no? Una región primaria y una región secundaria. Y ahorita vamos a ver en realidad cuáles son los niveles de disponibilidad que voy a tener y cuáles son las mejores decisiones al momento de elegir una región dentro de la nube. Entonces, habíamos hablado de que el primer nivel de disponibilidad era la redundancia local, ¿no? Dentro de un mismo data center, alrededor de lo que se llama un availability zone. Entonces, un availability set. Entonces, ¿qué cosa es un availability set o cómo funciona? Funciona alrededor de los llamados update domains y fall domains, ¿ok? Entonces, por defecto, un data center puede tener hasta máximo 3 fall domains. El fall domain es el punto de fallo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho inicialmente que no debemos tener jamás un punto de fallo? Entonces, acá lo que garantizamos es que si tenemos más de más de una máquina virtual, voy a tener al menos 3 puntos de fallo, ¿ok? De tal forma que si falla alguno de los fault domains, solo afecta a un grupo de máquinas virtuales y no a todos. Y cuando hablamos de update domains, son los que son usados para aplicar actualizaciones a nivel de servicio o sistema operativo. Y puedo tener en este caso ya no 3 como los fault domains, sino hasta 33 update domains, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, si tuviera 6 máquinas, voy a estar consolidado en 3 fault domains, pero hasta en 6 update domains. ¿Qué significa esto en realidad en la vida real? Significaría que si yo quiero actualizar todos mis servidores, por ejemplo, por un update de seguridad muy importante que tengo que aplicar a todos los servidores, y estos están cada uno en un update domain diferente, entonces jamás estas máquinas virtuales van a ser actualizadas al mismo tiempo, ¿no? Van a seguir un orden secuencial. Primero la primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Y en este caso, lo mismo, ¿no? Si fallara infraestructura física, voy a tener siempre un par de infraestructura física disponible para poderme recuperar. ¿Ok? Ahora, esto es a nivel de un mismo data center. ¿Y cómo esto me ayuda a tener también una resiliencia a nivel de escala de despliegue? Pues a nivel de escala de despliegue lo que voy a pasar es que yo voy a tener múltiples máquinas virtuales debajo de un balanceador, que este es un availability set. Y este availability set va a tener un balanceador que va a responder por todas estas máquinas. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que cumplir estas máquinas el mismo rol. Entonces la máquina virtual que está acá sería tal vez un web server y estas dos también cumplirían el rol de web server. Entonces, para no tener múltiples endpoints, entrando a la máquina virtual 1, 2 y 3 de forma independiente, pongo un balanceador adelante que responda por ellas tres. Y este balanceador adelante también debería darse cuenta de si una de estas máquinas falla para poder derivar la carga hacia una máquina secundaria, ternaria, cuaternaria o whatever. ¿Cuántos servidores puedo llegar a tener dentro de un availability set? Puedo llegar a tener hasta 100 servidores. Cuando ya hablo de availability zones, como les había dicho, voy a estar distribuido, dentro de una misma región, por ejemplo, Virginia en Estados Unidos, pero con data centers dentro de esa misma región separados y que tienen proveedores de energía, de refrigeración y de networking separados.
Entonces, si hubiera algún problema en una zona de disponibilidad, siempre voy a tener dos zonas disponibles para poder seguir operando sin ninguna interrupción, ¿ok? Esto, como ya les había dicho, me brinda 99.99% al mes. Ahora, ¿cómo es que funciona? Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo es que funcionan estos dos modelos? Los de Availability Sets y los de Availability Zones en un servicio de Azure que pueda usar. Bueno, funcionan a través de Virtual Machine Scale Set. Y Virtual Machine Scale Set son grupos de máquinas virtuales que son idénticas y que son desplegados básicamente utilizando lo que se llama el Desired State of Configuration. Y el Desired State of Configuration es básicamente preparar una máquina, una plantilla con una imagen base común que pueda obtener toda la información que necesita la aplicación para funcionar o el workload para funcionar y que a medida que vaya requiriendo más cómputo, vaya provisionando por mí más máquinas virtuales de forma elástica y que vaya instalándole a cada una de esas máquinas virtuales nuevas todas las características o requerimientos mínimos que necesita para seguir ejecutando la aplicación en este nuevo worker que se ha añadido al Virtual Machine Scale Set. Y este Virtual Machine Scale Set me permite ya no llegar a 100 máquinas por balanceador, sino hasta 1000 máquinas por balanceador. O sea, podría crecer hasta 1000 máquinas virtuales para un solo workload, ¿no? Sin embargo, todo esto de acá sigue estando en la misma región. Si yo quisiera y necesitara más de 1000 servidores, sino 3000, 4000 servidores, yo puedo tener un balanceador encima de ellos que me permita poder balancear múltiples Virtual Machine Scale Set y ya tener una escala casi infinita, ¿no? E incluso si no quiero llegar solamente a una región, sino a múltiples regiones, imagínense tener estos mismos Virtual Machine Scale Sets divididos por un balanceador, pero ahora en múltiples regiones con otro balanceador encima de los balanceadores. Estos balanceadores de balanceadores se llama Nest Traffic Balance, ¿ok? Los Nest son los anidados, ¿no? Entonces puedo tener balanceo de balanceo para llegar hasta la escala infinita teórica de mi cloud provider, ¿no? Para darles una idea, alguno de nuestros clientes es un fabricante de dispositivos móviles, ¿no? Que utiliza nuestra nube atrás para un servicio de storage y tiene más de 100.000 servidores. Entonces, con esto pueden ir creciendo y a veces tienen más de 100.000 obviamente, ¿no? Y dependiendo de la demanda van a ir creciendo. Y con esto pueden ir creciendo infinitamente sin tener una restricción que obviamente en un data center propio sería casi imposible de manejar, ¿no? Por la complejidad y por los costos. Ahora, hemos hablado mucho de balanceadores, pero quiero que entiendan que hay en la capa OSI hay dos tipos de balanceadores, ¿ok? Los balanceadores capa 4 y los balanceadores capa 7. Entonces, cuando hablamos de balanceadores capa 4 en el nivel OSI, lo que vamos a ver es de que son balanceadores que están asignados y balanceando tarjetas de red virtuales de los servidores que están dentro de la misma red, ¿ok? De tal forma que ellos lo que están haciendo es derivando tráfico, únicamente derivando tráfico y ruteando tráfico hacia todos los servidores que están atrás dentro de una red local. Pero cuando hablamos de capa 7, ya vamos a hablar de balanceadores que van a trabajar como un proxy reverso para poder brindar otro tipo de capacidades, como por ejemplo un WAF, ¿no? Un Web Application Firewall, que lo que va a hacer es revisar la petición dentro de capa 7, validar si esa petición es una petición válida, ¿no? Y recién cuando valide que es una petición válida, dejarlo pasar. O por ejemplo, imagínense que yo no quiero entrar a la ruta que están exponiendo estos servidores capa 7, sino que quiero reescribir, perdón, capa 4, sino que quiero reescribir la ruta. Entonces los balanceadores capa 7 también tienen la posibilidad de reescribir rutas y crear muchas reglas más a nivel de un proxy para poder exponer endpoints a Internet. Mi recomendación es que si estamos creando arquitecturas resistentes, jamás expongamos balanceadores capa 4 a Internet. Siempre trabajémoslo con balanceadores capa 7 encima de balanceadores capa 4. Entonces vamos a hacer una pequeña demo de alta disponibilidad. Y para eso les voy a mostrar, me van a esperar un segundo, mi panel de Azure. Entonces, en mi panel de Azure yo tengo algo muy sencillo. Tengo un availability set, ¿no? Como ya les expliqué qué cosa es un availability set. Y en este availability set tengo
dos máquinas virtuales, ¿no? La BM01 y la BM02. Cada una de estas máquinas virtuales responde a un endpoint, ¿no? Entonces, si yo entro, por ejemplo, a la BM01, voy a entrar a su IP pública. Acá tengo nodo 01, y si entro a la BM2, también voy a tener una IP pública por acá, y me va a decir seguramente nodo 02. ¿Ok? Entonces, hasta ahí en realidad tenemos nodo 01 y nodo 02, ¿no? Son dos endpoints completamente diferentes, en dos máquinas completamente diferentes, pero que están dentro de un mismo availability set. ¿Cómo hago para que estas dos máquinas respondan a un solo endpoint? Ya les había comentado que necesitamos un balanceador. Entonces yo previamente había creado un balanceador y les voy a mostrar cómo este balanceador va a distribuir la carga. Lo primero que vamos a hacer es vamos a configurar nuestro backend pool. Y este backend pool va a decir qué cosa es lo que voy a balancear. Entonces vamos a ponerle la red virtual donde la voy a registrar y voy a asociarlo a máquinas virtuales. ¿Ok? Entonces voy a añadir mi BM01 y la BM02. Una vez que ya he añadido las máquinas virtuales, o que está en proceso de añadir las máquinas virtuales, el siguiente paso va a ser trabajar en los health props. Los health props son, recuerden, estas sondas de monitoreo, que lo que están haciendo es censando constantemente la salud de las máquinas virtuales. ¿Para qué? Para que si falla una, el balanceador deje de derivarle carga a esa máquina virtual secundaria de forma automática. ¿Ok? Entonces vamos a esperar unos segundos que este proceso termine para poder continuar. Ahora que ya tenemos nuestro backend pool, ya tenemos estas dos máquinas ejecutándose, ¿no? BM01 y BM02, que están debajo de este balanceador que hemos creado. Ahora, el siguiente es la sonda de monitoreo, ¿no? Entonces vamos a añadir la sonda de monitoreo, le voy a poner sonda, y esto lo que va a hacer es censar el protocolo HTTP, porque son aplicaciones web, ¿no? Son servidores web. Entonces vamos a censar en el puerto 80 a la raíz, y lo que estamos diciendo es que quiero que el censo sea cada 5 segundos. Entonces cada 5 segundos la sonda de monitoreo ver chequeando, 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 y si es que dos veces consecutivas reporta una falla en alguno de los workers, automáticamente lo va a separar y ya no le va a pasar tráfico. Entonces vamos a darle clic en OK y listo, ya tengo mi sonda de monitoreo. Y el último punto es crear mis reglas de balanceo, ¿no? Entonces vamos a esperar que los health props terminen y vamos a crear las reglas de balanceo, que lo que va a hacer es unir el backend pool con los health props y exponerlo a través de una IP pública. ¿Ok? Entonces, ahora que ya está, esperamos un ratito que actualice. Listo. Entonces vamos a agregar lo último, que es la regla. Entonces vamos a poner de nombre regla, le vamos a poner regla 01. Nos va a pedir cuál es la IP del balanceador, si es CCP, cuál es el backend pool y si voy a tener persistencia de sesiones. ¿Qué cosa es persistencia de sesiones? Yo puedo decir que si tengo múltiples endpoints, voy a persistir a cada cliente en un solo endpoint, en un solo worker, perdón. Entonces, si estoy yo, José Yapur, entrando a un sitio y tiene 3 servidores y resulta que la primera vez que entré caigo en el servidor 2, el balanceador me manda al servidor 2, entonces lo que va a pasar es que las siguientes veces que entre dentro de mi sesión siempre voy a estar en el 2, nunca me voy a ir al 1 o al 3, ¿ok? A menos que obviamente el 2 falle. Entonces yo no le voy a poner en este caso ninguna persistencia y le voy a dar clic en OK. Listo, entonces vamos a esperar unos segundos. Y cuando esta regla de balanceo termine, vamos a probar si nuestra configuración de balanceo está funcionando. Entonces, es así de fácil en realidad configurar un balanceador, ¿ok? Y que este balanceador pueda distribuir entre máquinas virtuales de un mismo availability set. Entonces, vamos a nuestra IP pública, vamos a chequear cuál es. Y vamos a intentar a ver si está todo bien. Listo. ¿No? En este momento caí en el nodo 2.
Eventualmente, cuando refresque en algún momento, obviamente ahorita estoy pegado ahí, pero en algún momento caeré en el nodo 1, ¿no? Eso no importa. Pero ya tengo un solo endpoint en vez de endpoints separados, ¿no? Para poder acceder a estas máquinas virtuales. Entonces vamos a hacer un ejercicio interesante. Vamos a simular que estas máquinas virtuales fallan, ¿ok? Que una de estas máquinas virtuales falla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Déjenme ver primero si tengo acceso a la máquina. Un segundito. Entonces, lo que vamos a hacer para poder acceder a estas máquinas virtuales es ya no acceder desde la IP pública de la máquina, sino acceder a través de un balanceador. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a crear una regla de NAT para poder acceder por SSH a la máquina, conectarme y desactivar el puerto. Entonces, vamos a crear la regla BM01 para el servicio SSH y esto de acá vamos a ponerle, para que asigne el puerto, vamos a ponerle 5001 porque es la máquina 1. Hay que asegurarnos que la máquina virtual haya sido seleccionada. Acá me he olvidado de seleccionarla. Vamos a hacerlo rápidamente para corregirlo. Listo. Entonces, vamos a hacer acá una pequeña pruebita. Entonces tengo acá el nodo 02 y teníamos también el nodo 01. Ya me he conectado a uno de los nodos, ¿ok? Que está acá. Voy a conectarme al otro nodo. Uy. Vamos a poner el password. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahorita, si yo estoy entrando a mi balanceador, voy a sacar las otras páginas, que es este 159, estoy pegado en el nodo 02. Yo lo que voy a hacer es, voy a bajarme el nodo 02, ¿ok? Voy a bajarme el nodo 02, de tal forma que ya no esté disponible, así que veamos si el balanceador funciona. Entonces vamos a hacer un sudo service apache 2 stop. Y voy a refrescar mi balanceador. Y fíjense que automáticamente derivó al nodo 01. Ahora voy a hacer al revés. Voy a iniciar el servicio, pero voy a detener el servicio acá. Entonces, lo que debería pasar es que me manda ahora el nodo 02, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, el balanceador detecta automáticamente la falla y deriva el tráfico al segundo, tercer, cuarto worker, dependiendo de cuántos tenga, ¿no? De tal forma que me recupero ante un desastre de forma automática, ya no lo tengo que hacer de forma manual. Entonces voy a dejar iniciados ambos workers. Listo, ya están ambos workers iniciados. Ven, ya estoy de nuevo en nodo 01. Eventualmente en algún momento voy a estar en nodo 02. Entonces volvemos, ahora que hemos probado la demo y que tenemos alta disponibilidad a través del balanceador y de máquinas virtuales distribuidas en múltiples data centers, ¿qué podría hacer si es que una región falla? Porque esto está en una sola región. Entonces, la primera opción es usar un balanceador para cambiar hacia recursos adicionales. Podría usar un DNS para apuntar a una región par. Podría utilizar Traffic Manager para cambiar de regiones. Podría trabajar un runbook de automatización o podría quejarme en Twitter. Entonces, ¿cuál creen que es la opción correcta? Bueno, la opción correcta en realidad es usar Traffic Manager, ¿ok? ¿Y qué cosa es Traffic Manager? Traffic Manager es un balanceador que trabaja haciendo un DNS load balancing, que lo que hace es lo siguiente. Imagínense que ustedes quieren acceder desde Traffic Manager a una máquina virtual. Entonces, lo primero es Traffic Manager va siempre a estar sondeando si es que el endpoint está disponible. Entonces, imagínense que Traffic Manager lo que hace es un get y le pregunta, oye, ¿estás ahí? Y espera 10 segundos y espera la respuesta, ¿no? Sí, todo bien, 200.
Luego va a esperar 30 segundos y va a volver a hacer la consulta. Pero resulta que en ese momento la máquina virtual o el backend no está disponible. Entonces, cuando le haga el get, no va a recibir respuesta. Va a esperar 10 segundos y luego en 30 segundos va a volver a hacer la consulta. Y nuevamente no obtiene respuesta. Entonces, lo que va a hacer es Traffic Manager va a decir, este no es saludable, ¿no? Hace una actualización DNS y deriva a la segunda región. Entonces, de esa forma, lo que va a pasar es que si tuviera una falla regional, yo podría derivar la carga automáticamente a una región secundaria y recuperarme, ¿ok? Ya estoy hablando de una falla catastrófica, ¿no? De que todos los data centers de todos los 600.000 servidores de la región fallaron, entonces me recupero en una región secundaria. Y Traffic Manager entonces me ayuda a hacer ese balanceo con tres políticas de distribución, ¿ok? Performance, Priority o Weight. Cuando hablamos de performance, vamos a hablar de, oye, si es que, por ejemplo, la región A tiene menor latencia que la región B, entonces lo voy a mandar siempre a la región A, sin importar si es que está funcionando o no. Si lo hago a nivel de priority, lo que voy a hacer es siempre voy a priorizar el tráfico hacia el primario. Y esto en realidad se utiliza para un modelo más de failover, ¿no? De activo pasivo. Solamente si es que el prioritario falla, en ese momento derivo la carga o el tráfico a la región secundaria, ¿no? Activo pasivo. Y luego está el último que es ponderado, que es el que utilizaríamos si quisiéramos hacer un round robin, ¿no? Por ejemplo, le pongo a las dos regiones el mismo peso, región A y región B, le pongo peso 1, entonces voy a tener tráfico distribuido 50-50 y voy a derivar 50% de tráfico a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de políticas de distribución que tengo y que detectan la falla y derivan al secundario, ternario, cuaternario o X en caso sea necesario. Entonces, les voy a hacer una demo de cómo funciona esto. Yo lo que voy a hacer es, voy a ir nuevamente a mi grupo de recursos y así como tengo ahora mi balanceador, que ya saben que está en esta dirección IP balanceando en dos nodos, también tengo un servicio PaaS, que es el nodo 03. Teníamos en máquina virtual el nodo 01 y el nodo 02, y en PaaS tengo el nodo 03. Entonces, ¿cómo hago para balancear este nodo 03 que está en el este de Estados Unidos con estas máquinas virtuales que están en el este de Estados Unidos también? Lo que voy a hacer es voy a poner un Traffic Manager, ¿ok? Y esto obviamente aplicaría para cualquier región, pero yo estoy en una cuenta de demo y tengo acceso únicamente al este de Estados Unidos por ahora, por eso lo estoy usando, pero imagínense que son dos regiones diferentes. Entonces voy a poner Traffic Manager. Vamos a crearlo y le vamos a poner de nombre al DNS name, se va a llamar, por ejemplo, USMP. Y voy a seleccionar la weight, ¿ok? La ponderada para poder usar round robin. Nos vamos a ir al grupo de recursos resiliencia y le voy a dar clic en crear. Esto no está asociado a una región, o sea, no está en el este de Estados Unidos, no está en el oeste, en el centro, en Brasil, no. Esto es un servicio global, porque no tiene sentido crear un balanceador en caso de que falle algo en una región que esté acoplado a una región, ¿ok? Entonces, este servicio está replicado de forma global para poder responder a una falla catastrófica, ¿no? Entonces, ya está listo el servicio y yo lo que voy a hacer es voy a agregar estos endpoints atrás. Entonces, vamos a agregar nuestro primer endpoint, que va a ser, por ejemplo, una dirección IP pública. Acá tenemos esta IP pública. Vamos a ponerla de forma manual. Vamos a agregarla por acá. Vamos a ponerle un nombre, se va a llamar nodo 01. Le voy a poner un peso 1 y le voy a agregar. Luego, ahora que ya tengo el primer nodo, vamos a agregar el nodo 02. Y este nodo 02 va a ser, en realidad, nuestro website, ¿no? Que está por acá. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ponerle también el mismo peso 1, ¿ok?
Vamos a ponerle el mismo peso 1. Y lo que va a pasar, bueno, nuevamente es por mi cuenta, pero lo que va a pasar es, ahora voy a tener un solo endpoint, ¿sí? Un solo endpoint que va a ser este de acá. Y este endpoint ya es un endpoint DNS, ¿ok? Y este endpoint DNS lo que está haciendo es balanceando el tráfico entre dos regiones, la región 03, la región 01. Y la región 01 asimismo está balanceando entre dos zonas de disponibilidad. Entonces con esto ya estoy logrando un nivel de servicio de 99.999 al mes, ¿no? Entonces estoy teniendo, si vemos nuestro cuadrito nuevamente, estoy teniendo un nivel de servicio que no me permite estar fuera de servicio más de 864 milisegundos al mes. ¿Ok? Entonces es súper interesante cómo podemos llegar a escalar y comenzar a escalar desde muy chiquito, desde una máquina, hasta una escala masiva, ¿no? Que nos permita llegar a este nivel. Ahora que ya hemos visto todo esto, voy a regresar a la PPT. Y llegando a la PPT, y para terminar, también hay un punto importante, ¿ok? Que es un plus que les quería comentar hoy, y que pocos lo aplican. Y es que si quiero también aumentar mi resistencia a nivel de aplicación, sobre todo para aplicaciones web o contenido estático o streaming, vale la pena considerar un CDN. ¿Okay? ¿Qué cosa es un CDN? Un CDN es un Content Delivery Network, una red de entrega de contenidos. Entonces, cuando hemos hablado de Azure y su escala global, habíamos hablado de que está en un montón de países, ¿cierto? Sin embargo, si yo quisiera desde Lima conectarme a Virginia, tengo que irme a través de Panamá me voy a Miami, de Miami me voy a Virginia. Pero son un montón de saltos para llegar hasta allá. Lo mismo, si me quisiera ir a Brasil, me iría primero a Santiago, de Santiago me iría a Buenos Aires y de Buenos Aires recién me iría a Brasil, a Sao Paulo específicamente. Entonces son muchos saltos nuevamente para poder llegar a cualquiera de las dos opciones. Es por eso que se trabaja con el CDN o la red de entrega de contenidos o el Content Delivery Network, que lo que hace es optimizar el tráfico y crear réplicas más cerca. Entonces es una especie de caché de redes, ¿no? Entonces, en vez de acceder ahora a Estados Unidos, lo que hago es accedo a una copia local que tiene Telefónica en Perú. De tal forma que optimizo el tiempo de respuesta del contenido estático o hago o genero contenido estático de contenido dinámico. Adicionalmente a eso me protege contra ataques de negación de servicio y en caso de que cayera completamente la infraestructura, sigo teniendo una copia en caché de tal forma que los usuarios finales no verían que el sitio web o la aplicación ha sido afectada. Eso es lo que utilizan, por ejemplo, muchos medios de comunicación para tener sus sitios web siempre disponibles. Entonces voy a hacer una pequeña demo para mostrarles cómo es que funciona el CDN. Voy a entrar nuevamente a mi navegador. Vamos a entrar al portal de Azure y yo ya he creado previamente un endpoint de CDN. En Azure tú puedes crear tres endpoints, el CDN de Microsoft, el CDN de Verizon o el CDN de Akamai. ¿Okay? Yo he creado el de Akamai y le he puesto como endpoint este sitio web Nodo 03 para poder hacer una pequeña prueba. Entonces vamos a ver nuestro origen, ¿no? Y acá está el nodo 03.azurewebsites.net. Entonces vamos a hacer una prueba muy rápida. Lo primero es, en vez de que ahora el sitio sea .azurewebsites.net, ahora se convierte en un azureedge.net, ¿no? Que si lo cargo acá, me carga el mismo contenido que el website. Entonces, déjenme un segundito para mostrarles mi navegador. Y quiero que vean esta prueba. Acá tengo el sitio web con CDN y acá tengo el sitio web sin CDN. En el sitio web sin CDN van a ver un tiempo de carga. Vamos a ponerlo por acá. Van a ver un tiempo de carga de 332 milisegundos, ¿no? Y si nos vamos al sitio con CDN, vamos a ver un tiempo de carga de 86 milisegundos, ¿no? Entonces, en definitiva, estoy ahorrando casi 3 veces el tiempo de respuesta utilizando un CDN, lo cual también me ayuda a dar una solución mucho más robusta al momento de disponibilizar aplicaciones que sean de alto acceso, de altos requerimientos de redes, ¿ok? Entonces, bueno, esos
eran algunas de las cosas que quería mostrarles hoy día. Todas las demos que he mostrado hoy día y la presentación se la pueden descargar en este sitio web, que es mi blog, de velozombie.com. Y desde acá pueden descargarse la PPT y los códigos y las demos que he utilizado para poderlas replicar. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta, algo que no les haya quedado claro. Yo sé que el tema es un poco denso y abstracto, sobre todo si no estás muy metido todavía en el tema de nube, pero son algunos conceptos importantes que son buenos conocer. José, una consulta. ¿Qué tal? Sí, hola. Una pregunta. En Azure, ¿con qué mecanismo hacen contrapresión? O sea, imagínate que tú tienes IoT, tienes, no, o otro, cualquier otro servicio, y viene una marea de peticiones, pero tú tienes un backend que no responde a la misma velocidad que los fronts. ¿Qué mecanismo usan? ¿Encolamientos o Event Grid? O sea, sin que hayas, obviamente, descompuesto la aplicación. Imagínate que es una aplicación que no se puede descomponer. Mira, cuando nos hemos enfrentado en esos casos, hemos trabajado con un manejador de eventos, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido es, por ejemplo, desde el lado frontend, un intermediario que le llega a ser un componente serverless que recibe la petición, la transforma esa petición en un mensaje, en un bus o en un Ujú. evento en Kafka, por ejemplo, o en Event Hub o en Event Grid, dependiendo si estoy usando programación reactiva, programación funcional reactiva o sistema reactivo, lo que fuera. Y luego hay otro gatillo, otro trigger, que detecta que a través del Event Handler que hay un evento que está atrás que necesita ser procesado y lo procesa de forma síncrona en backend. Y si yo quiero refrescar, por ejemplo, el estado del procesamiento en el front, para poder darle una actualización a ese usuario desde el cliente, utilizaría un servicio como Signal IR, que justo se encarga de conectarse con Event Grid o con Event Hub o con Service Bus y actualizar a nivel de frontend, tanto en aplicación nativa como en web, el estado de esa petición, ¿no? Y mostrarlo ya de forma gráfica. Ah, ok, ok. Ya, listo, gracias. Bien, parece que no tenemos más consultas. Miss, Sí, Karina. ingeniera, buenas noches, buenas tardes, que diga. Una consulta, los temas que estaba tocando Jorge, ¿también lo puede ver un administrador en Azure o necesariamente uno tiene que sacar una certificación con respecto a diseño de arquitectura? A ver, es un buen punto. En realidad, un administrador de Azure debe conocer todos estos puntos que hemos visto. De hecho, la sesión de hoy es para un administrador de Azure, ¿no? Un arquitecto debe conocer cuáles son los patrones de diseño de arquitecturas resilientes. Un arquitecto de soluciones se va a enfocar mucho más incluso en la aplicación o en el software, ¿no? Pero un administrador es quien va a tener que implementarlo, entonces debe conocer mucho el detalle técnico. Si quisieras aprender sobre eso, yo te voy a dar un datazo que no sé si lo conocen todos, pero es Learning Center Microsoft. Eh, este Learning Center de Microsoft tiene paths, ¿ok? Esto se los recomiendo un montón a todos, porque son gratuitos. Entonces yo puedo hacer una customización, y acá está, por ejemplo, Administrator, ¿no? O Student o Data Scientist o lo que fuera. Y vamos a poner, por ejemplo, siguiente, ¿cuál es mi nivel? Vamos a poner siguiente, y si lo quiero de alguna tecnología en específico como Azure. Entonces, ahora lo que va a pasar es que me va a armar todo un Learning Path con todos los cursos que tengo a demanda para poder avanzar en este path y aprender sobre esto que estoy mencionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisieras trabajar con temas de Virtual Machine Scale Sets o con temas de Load Balancing, te vas a ir a la parte de Windows Virtual Machine in Azure, pero también está para Linux si lo quieres hacer. O, por ejemplo, si quieres certificarte en el AZ104, acá tienes un Learning Path con todos los prerequisitos que puedes seguir en tu propio pacing para poder aprender. Y si recién estás así de cero aprendiendo, te recomiendo este que es buenísimo. Son 9 horas de tu vida, pero tiene todo lo que hemos hablado hoy día y muy a detalle, que es el Azure Fundamentals. Y tanto el examen como el curso son gratuitos. Fíjense que acá está High Availability, Scalability, Elasticity, Agility, Fault Tolerance, and Disaster Recovery. Ok, Jorge, gracias. José, quería, disculpa.
Sí, no te preocupes. Sí, Rubén García, por favor. ¿Aló? Sí, te escucho. José Luis. ¿Qué tal, José Luis? Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Sin embargo, quería hacerte una pregunta. He visto que en tu demo tú utilizas varios terminales en Linux y he podido ver Sí. que la mayoría de nubes también utilizan Linux a veces para levantar a veces sus servicios init o sus consolas. ¿Eso es casi el común, trabajar en todas las nubes, utilizar en este caso Linux? ¿O es más cómodo, es más fácil? ¿O cuál es Eh, la razón por la cual en nube, en la mayoría de sitios, porque he podido ver que en la nube de Azure, también he podido ver ello en la nube, por ejemplo, de Oracle Cloud, he visto, por ejemplo, también AWS, y muchos de ellos utilizan comandos y a veces, si bien es cierto, no comandos muy complicados, pero comandos básicos en Linux para a veces levantar servicios o desplegar algunas tareas automáticas. Mira, yo tengo una respuesta a eso, Rubén, y es que el mundo Cloud Native está construido en Linux, ¿no? Los containers están construidos en Linux, las nuevas bases de datos viven y nacen sobre Linux, los componentes de storage y los permisos POSIX son de Linux, los nuevos frameworks como el propio de Microsoft, el .NET Core, están desarrollados y optimizados para Linux. O sea, el mundo de nube está diseñado para funcionar en Linux. ¿Y por qué pasó esto? Porque en realidad en este mundo altamente ágil o elástico, vamos a buscar que los componentes sean de muy pequeño tamaño para poder crecer de forma rápida. Entonces, si tenemos sistemas operativos que pesan gigas en vez de megas, lo que voy a tener es que voy a tomar mucho tiempo en poder escalar los servicios que necesito de forma horizontal, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Y lo segundo es que casi todas las herramientas de integración del planeta están naciendo para ser ejecutadas sobre Linux. Por ejemplo, Ansible, ¿no? De Red Hat, o Terraform de HashiCorp, o los baúles de secretos, o incluso muchos de los frameworks más populares, como ya había mencionado. Entonces, no tenía mucho sentido crear algo propietario, sino más bien algo abierto basado en Linux, ¿no? Y es ahí por donde todos los cloud providers están yendo. Gracias, José Luis. Y una pregunta final de repente, porque si bien es cierto, dentro de la audiencia he podido reconocer, en este caso, a docentes, he podido reconocer egresados, que obviamente me da mucho gusto tener la presencia de egresados, pero también hay un grupo, en este caso, de alumnos que están de repente ahorita en tercero, cuarto ciclo. ¿Cuál sería tu recomendación para que se metan? Porque si bien es cierto, ahora aprender algo es algo que debemos hacer prácticamente como nuestro día a día, ¿no? Más allá de lo que una malla curricular, como en este caso, te pueda permitir o pueda de repente actualizarse a la velocidad de repente de que las nubes o que de repente la tecnología va cambiando, ¿no? ¿Cuál sería Ujú. tu recomendación en ese sentido o qué es lo que podrían iniciar los muchachos en este caso que están de repente incluso algunos que están, veo algunos alumnos de repente de segundo, tercero, cuarto semestre? Sí, mira, en realidad en ese caso yo les recomiendo siempre, si cualquier cosa que vayan a hacer, como ya habíamos comentado, está basada en Linux, yo les recomiendo mucho que lleven los Linux Fundamentals, están el Linux Academy, por ejemplo, que es un lugar, no sé, me parece sí, que ya cambió de nombre, pero están los Linux Academy, ¿no? Y estos Linux Academy en realidad tienen cursos muy buenos de Linux, sobre todo en la parte de Linux Fundamentals, y te puedes loguear de forma gratuita y crear tu cuenta de forma gratuita, ¿no? Y comenzar en este path de inicialmente aprender sobre los comandos básicos de Linux, ciertas funcionalidades de gestión de permisos, gestión de accesos, sistema de ficheros, etc. Y dependiendo de la rama a la que te vayas a ir, hoy día hay tres ramas bastante definidas en el mundo de cloud. Una es la de Application Development, la segunda es de Infrastructure y la tercera es de Data and AI. Entonces, dependiendo de cada una de esas ramas, ir especializándose en cada uno de los paths. En el caso de Data and AI, AppDev y Infrastructure, los tres son de Linux, por eso menciono, partan por Linux. Y en el caso de específicamente de lo que a mí me compete más, que es la parte de AppDev, ¿no? And Infrastructure, yo lo veo como doble domain. Les recomiendo mucho meterse en la parte déjenme un segundito para mostrarles nuevamente la página del Learning Path,
pero armar su learning path a nivel de developer, ¿no? Y acá van a encontrar información sobre cómo comenzar a desarrollarse, cómo comenzar a desarrollarse en su carrera a nivel de development con .NET Core, con Java o con Python, incluso desde las páginas de Microsoft, pero orientado a Developers Cloud, ¿no? Cómo trabajar con los servicios que están disponibles en nube. Cuando ya vayan avanzando su path por el lado de development y aprendan bien un lenguaje y se sientan cómodos con un lenguaje o con un framework, yo les recomiendo mucho meterse con patrones de diseño de arquitectura de software, ¿no? Y sobre eso ir explorando temas como Event-Driven Applications, ir explorando algunos patrones de diseño de microservicios, ir explorando algunos patrones de exposición de APIs, de API Gateway, ¿no? Y ir ahí desarrollándose por el lado de software hasta que finalmente terminan en la arquitectura de soluciones, que ya es un poco uniendo más el tema del negocio con la tecnología, ¿no? Y si te vas por el lado de infraestructura, probablemente vayas a converger porque ahora mucho se habla de infrastructure as a code, ¿no? De infraestructura como código. Entonces, incluso los de infraestructura hoy día tienen que saber codear. Entonces, está convergiendo cada vez más esas dos ramas en una sola. Y bueno, Data and AI sí es otro mundo completamente diferente de los Data Scientists, ¿no? Ahí yo no estoy muy metido, pero también hay un path específico para Data Scientists que pueden seguir. Bien, gracias nuevamente, José Luis. Bueno, si no tenemos más consultas ni dudas, José Luis, en nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, agradecemos tu presencia.